A continuación, permítame presentarles justamente a nuestro estimado doctor Edwin Morocco, quien es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y es director de Latin Juris en nuestra hermana República del Perú. ¿Cómo está, estimado doctor? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias, muy amable la deferencia y también con ello la oportunidad de poder participar con ustedes de este sexto Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Pues con todo gusto pues para poder empezar, estoy atento a sus disposiciones y aquí estamos. Perfecto, doctor. Sí se puede ver bien. Bien, listo, muchísimas gracias nuevamente con todos los que han participado hasta ahora y han engalanado este sexto congreso dispuesto por Latin Juris en un trabajo bastante importante, no solamente por lo que significa desde la perspectiva académica, sino también por la perspectiva social. Y creo yo que llegado a este punto, uno de los aspectos más relevantes que conlleva el estudio de las ciencias jurídicas, hoy de justicia constitucional y convencional, pasa necesariamente por responder a aquellos puntos críticos que todavía, siendo incipientemente trabajados, hoy terminan poniendo algunos puntos críticos sobre cómo es que la adecuación interna de los estados o cómo es que el trabajo interno de los estados, hablamos de la función de protección y de cumplimiento de los derechos humanos, ha venido trabajando y más aún, qué respuestas ofrece hoy a la justicia internacional. En este punto, el tema que he propuesto para efectos de compartir con ustedes en esta mañana, para el público que nos acompaña, versa sobre el control de convencionalidad a propósito del caso Alberto Fujimori. Para poder entrar en orden a este tema, es preciso adoptar algunas líneas preliminares sobre temas netamente vinculados tanto a la justicia constitucional como a la justicia convencional, no pretendiendo reiterar lo que ya se ha agotado hasta este momento en las conferencias que me han precedido, sino haciendo hincapié propiamente en lo que se determina como el principio de soberanía estatal desde el punto de vista orgánico normativo. Esta discusión última plantea reconocer en la Carta Política, cuando menos, 5 características clásicas en la percepción, ¿no?, de la supremacía constitucional. Primero, la rigidez de la Constitución. Es decir, una carta política que se ha sido cimentada para dirigir todas las directrices de un Estado no puede ser una norma de cualquier nivel, no puede ser una norma necesariamente flexible, sino cuando menos que fije sus principios radicales, guías, directrices, para poder articular todo lo que viene a ser la democracia dentro de un determinado país. Y con ello dar prestancia a la existencia de mecanismos jurisdiccionales, llámense constitucionales, que habiliten al ciudadano de a pie a poder reclamar la protección o eventual control preventivo de vulneración de amenazas de algunos de ellos. Para esto, esta carta política tiene que tener una fuerza vinculante vertical y horizontal. Vertical para todos los órganos constituidos que forman parte del poder y horizontal para todos aquellos que articulen o profesen hacer interpretación constitucional. Entre otros casos, el Tribunal Constitucional o en su defecto, según las latitudes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema o quien hiciere sus veces en cada estado. Para eso entonces vamos a decantar que existe una fuerte tendencia a la interpretación constitucional. Esta discusión, no menos pacífica, ha sido abordada quizás hoy en estos tiempos de manera más centrada o más enraizada por los discursos de Manuel Atienza y García Amado en cuanto a la concepción holística o restrictiva de la interpretación constitucional. Esto para poder, cuando menos, otorgarnos una especie de seguridad jurídica o algo de predictibilidad acerca de qué se puede esperar o no de la Constitución. Digo esto último porque hablar de la Constitución en sentido amplio o estricto puede conllevarnos a generar cuando menos 3 tipos de problemas. 1. Interpretación extensiva de capacidades o competencias de los poderes públicos. 2. Ausencia de límites idóneos, razonables, en cuanto a la potestad punitiva del Estado.
Y tercero, interpretación restrictiva de las garantías constitucionales, llámese derechos fundamentales, sociales, políticos y económicos. Estas circunstancias, señores, ha promovido, entre otras cosas, con indiferencia del ideario político que usted presenta en esta Constitución, que se fomenten algunas barreras burocráticas en cuanto al reconocimiento de nuevas garantías constitucionales, hoy entabladas, hoy señaladas o ubicadas bajo el cliché de los derechos humanos. Y es que la influencia constitucional sobre la cual parte la hegemonía o la búsqueda de protección recíproca del Estado frente a los administrados se ha cimentado ya desde las lecturas de Voltaire, de Diderot, Alembert, Rousseau u otros más, en la necesidad de tutelar aquellas cuestiones que por cuestiones individuales, falta de poder de coacción, los individuos no pueden acoger o no pueden resolver de modo propio. Entonces, si llegamos a este extremo, podríamos decir que una constitución es una especie de justa medida a los intereses de los administrados en mérito a patrones ya sea de cultura, historia, política u otros más. Sin embargo, este detalle nos lleva, entre otras cosas, a preguntarnos. Sobre texto de la Constitución y los procesos de decantamiento constitucional, ¿es posible entablar o perennizar un sistema de régimen autoritario? En este punto, la teoría justamente de la doctrina de facto, nos da o nos muestra que en la historia han existido algunos episodios en Latinoamérica sobre la cual algunos mandatarios, post golpe de Estado, u otros mecanismos similares, han implementado un sistema de gobierno que ha contribuido a generar algunas condiciones o potestades atípicas de los poderes constituidos. Y me hablo precisamente de los poderes clásicos, llámese ejecutivo, legislativo, judicial. Para hacer una semblanza un poco más local, me permito citar la Constitución del 93, en el Estado peruano. Esta Constitución no fue producto de una asamblea constituyente, no fue producto de una convocatoria social, sino de un Congreso Constituyente promovido por quien en su momento, el 5 de abril del año 1992, dijo disolver el Congreso de la República. Precisamente la persona que lleva el título de nuestra ponencia. Y sobre ello nacen ahora los detalles. Se gesta una constitución, presión de la comunidad internacional, y ahí la tienen, la Constitución del 93. Y la doctrina de facto adhiere, pues una vez vencido el mandato de Fujimori, que se podría someter a control esta Constitución para ver si realmente es o no conveniente a los intereses del Estado peruano, y más aún, si es contraproducente con los derechos humanos. Al menos por práctica, sigue viva hasta hoy. Sigue latente, está ahí. No se ha cambiado, está ahí presente. Y la llevamos en emblema justamente como parte de los discursos de la democracia. ¿Qué sugiere el control de convencionalidad? El control de convencionalidad para estos propósitos ya ha ido un poco más allá del control jurisdiccional, y saben que, pues ahí los procedimientos que ustedes tienen a disposición en la pantalla, se ha establecido que este control de convencionalidad no reposa únicamente en lo jurisdiccional como tradicionalmente se entendía, sino también en el ejercicio de las competencias de los poderes administrativos. Administrativos que emiten actos administrativos en el marco de un procedimiento disciplinario regular u otros de índole similar. Sin embargo, y aquí lo importante, es que vamos a tener que estos actos administrativos o alcances del control no pueden solamente allanarse en el ámbito de lo administrativo tutelar o ese procedimiento administrativo en el cual usted requiere una licencia o le hablan un proceso por una multa, una infracción, lo que fuese, sino también en el desarrollo de las propias competencias de los aparatos de poder. Y aquí el punto. Cuando se comienza a retomar la democracia post renuncia por fax del expresidente antes referido, se hizo una consulta general, bueno, general relativa dentro del Parlamento. A ver, ¿y cómo le seguimos, no? ¿Nos quedamos con esta Constitución? ¿Seguimos en línea? Bueno, como se abrió una economía social de mercado, una economía más libre, pues que siga, no pasa nada. Vamos avanzando con esa Constitución. Y en este último, vamos a decirlo así, en estos últimos 10 años,
el ensombrecimiento político, el ensombrecimiento político ha llegado quizás, no sé si hasta el pináculo de los problemas o el pináculo de la desazón social, pero algo sí común se ha visto en Latinoamérica. Ya no se está creyendo mucho en los partidos de derecha. La política tradicional ha perdido cierto apoyo de la población, de la sociedad, de las naciones. Y eso ha conllevado a que existan muchos adherentes y otros se mantengan en políticas alternativas igualmente respetables como de izquierda. Tal es así que en muchos países y ciudadanos que nos acompañan han encontrado en la izquierda y representantes políticos de esta forma de gobierno o ideario político una respuesta quizás a lo que se les ha negado durante casi más de 20 o 30 años en los discursos de derecha. Siendo estas las circunstancias, los actuales discursos que plantean la discusión de los derechos humanos van decantándose y van siendo un poco más perennes en cuanto a los actos de gobernación. Si quisiéramos citar un caso relativamente reciente, a propósito de esto, pues podríamos invocar el caso Petro Urrego versus Colombia. En el caso Petro Urrego, se pone a discusión la protección del derecho a ejercer la democracia producto de un proceso democrático previo. Es decir, el señor Petro Urrego fue elegido alcalde, le dieron un tiempo de mandato, tú no lo puedes intervenir, salvo que sea por un proceso penal, no disciplinario administrativo, porque el derecho que está en juego, dice la Corte, es tan importante, no solamente por la persona a quien lo exige, que es precisamente la persona elegida, sino también por el trasfondo de ese derecho que involucra a toda la sociedad, la democracia. Es un cargo elegido por voluntad popular. Esto nos lleva a evocar que el control de convencionalidad ya no se queda únicamente en los actos administrativos típicos, sino también en los actos de poder. ¿Por qué hago esta cuestión previa o por qué hago este análisis previo? Porque si esa es la condición bajo la cual hoy día se ejerce el control de convencionalidad, tendría que revisarse cuáles son los límites al otorgamiento de garantías, al otorgamiento de beneficios en el marco de actos políticos y de poder. Y quizás por aquí tengamos un acercamiento en el caso Hellman versus Uruguay. Podemos reconocer el trato humanitario, reconocer derechos humanos a cualquier persona, pero ojo, cuidado, no quiero ningún tipo de gracias, como los famosos indultos, o eventualmente algunas concesiones como las amnistías, para personas o sujetos que hubiesen cometido actos de lesa humanidad. Actos de lesa humanidad. Regreso entonces al caso peruano. Alberto Fujimori, propiamente, dejó un legado de un gobierno que va desde los años 90 hasta el año 2002, ¿no? Y en esas circunstancias, actos posteriores, ¿no?, se desarrollaron los pronunciamientos de los casos La Cantuta, ¿no?, y Barrios Altos también versus Perú. Y en esas decisiones, lógicamente, que no son de carácter individual, son de carácter nacional, se sanciona al Estado peruano, mi país, por haber cometido actos de lesa humanidad durante ese mandato de Alberto Fujimori. Lógicamente, se citan los informes de inteligencia u otros temas que llevan a encaminar que el señor Alberto Fujimori, paz presidente, estuvo involucrado como un carácter de autoridad inmediata de todos estos actos criminales. El señor, obviamente, pues estuvo en Japón para asumir esto, llegó de un momento al Perú vía extradición gracias al hermano país de Chile, con algunos detalles, y se le procesa por delitos comunes, no por delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Principio de legalidad, proceso penal. No lo crimen, no lo impunes sin leche previa. Qué lindo es el latín, ¿no? No hay crimen, no hay ley sin ley, no hay crimen sin ley previa. Y claro, en mi código penal, humildemente, no tiene un tipo penal, si es que no es hasta la actualidad, que directamente diga crímenes de lesa humanidad. Van a encontrar por ahí lesiones graves, tortura, por ahí una que otra, pero como delito común. Y claro, ¿qué es lo que aporta ese tema de la revisión convencional en la justicia nacional? Es si es que se podía o no imputar materialmente la comisión de actos de lesa humanidad para convenir en una sanción penal a esta persona, al señor Alberto Fujimori. Y lo propio era que no se le podía condenar por delitos de lesa humanidad porque no era un tipo penal en el derecho peruano.
Hasta ahorita no lo es. Entonces, ¿qué quedaba? Tipos comunes. Y basarse en la teoría de la autoría mediata para poder inculparlo, porque claro, autor directo, ejecutor de los delitos, ya sean masacres, desapariciones forzadas, no era. Entonces se tenía que establecer una especie de relación indirecta de responsabilidad para poder inculparlo. Ahora, el punto crítico en este certamen pasa por lo siguiente. ¿Podía el Estado peruano invocar el control de legalidad del derecho penal para poder rehuir o en todo caso no ensimismar responsabilidad penal por los actos de lesa humanidad cometidos? Técnicamente, como una garantía que la propia Convención reconoce, pues no se podría imponer una pena mayor, más aún porque el delito hasta ahora ni siquiera está tipificado. Menudo problema ni hablar. Control razonable de las potestades punitivas de los poderes públicos. Pero quizás este no es el modelo en el cual quisiera llegar. Bien, lo condenan, ya está, lo condenan y sigue por ahí uno que otro proceso de trámite. Presión efectiva, todos los detalles, no voy a escatimar el tipo de presión, pero pasan los años y producto de la edad, como es conveniente, y en algún momento nos llegará a nosotros, la salud se deteriora. La salud decae. Uno se ve más débil, los años pasan. Indulto humanitario. Indulto humanitario. Al paz presidente le aquejan algunas dolencias de carácter físico personal, unas graves según lo que se establece o lo que se señala en las peticiones. Y estas peticiones fueron remitidas en varios gobiernos. Lógicamente no fue en el inmediato superior de Toledo, fue presentada en el gobierno de Alan García, de Ollanta Humala, ¿no? 2 gobiernos después, y no le hicieron caso. Es que nadie quería ponerse a la cuestión de darle trámite a un indulto, una petición de indulto para una persona que había generado, gestado abiertamente, bueno, yo con respeto a los diversos partidos políticos que hay en mi país, hay un partido laborista que al menos había sido declarado indirectamente por la Corte Interamericana como responsable de crímenes de lesa humanidad, porque fue en su gobierno donde se gestaron este tipo de atropellos a los derechos humanos. Pero en un gobierno muy lejano, el de Pedro Pablo Kuczynski Godard, se tramita nuevamente la petición de indulto humanitario. Y aquí el contexto político, el enfrentamiento y la fuerza mayoritaria en el Parlamento del partido del señor Fujimori, representado por su hija, la señora Keiko Fujimori, generó una presión política bastante fuerte en el Poder Ejecutivo. Tanto es así que se minaba la posibilidad de generar una vacancia presidencial. Y en el contexto de un voto de vacancia es que luego se descubrió esto de manera de unos audios que fueron puestos a la prensa, se descubrió que hubo un negociado entre un hijo de Alberto Fujimori, que era congresista, actor político, con el presidente presidente de la República, para convenir la concesión del indulto a cambio de la estabilidad del presidente de la República, para no darle un voto de vacancia y apoyarlo justamente en esta moción. Se supo y el presidente tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar. Claro, pero el indulto ya estaba dado. Se ejecutó el indulto. Una resolución administrativa del presidente de la República que no superaba las 3 hojas de papel, en la cual se decía, bueno, hemos recibido, aquí está el procedimiento, hemos recibido la petición, me parece que está mal de salud, concedas el indulto y se acabó. Firma, presidente de la República. Un acto político de este calibre, cuya competencia es exclusiva, inobjetable e inapelable del presidente de la República, debe apreciar control de convencionalidad. Y la pregunta es, claro, es que si uno apela a que el control de convencionalidad nace necesariamente por una petición de parte o una petición ex oficio sobre la vulneración de un derecho humano, ni hablar, tendría que existir. Pero en este caso, una persona está pidiendo una gracia, que también, yo sé de paso, es humanitaria, su salud hasta que se mina. Está en la idea de que se va a morir, se va a morir. Hasta ahora no ha fallecido, ya ha pasado bastante tiempo, lo dejo ahí, pero su salud se ve minada. Es así. Entonces, cuando hablamos de interpretación en materia de derechos humanos, hablamos necesariamente que debemos adecuarnos al interés del solicitante
o al efecto social inmediato de las decisiones de la Corte Interamericana, que sin acuñar directamente responsabilidad sobre Alberto Fujimori, podrían dar una especie de clima de zozobra sobre estas tipos de decisiones. Claro, el caso de Hellman versus Uruguay hablaba propiamente de no conceder amnistías, no decir indultos. Pero por ahí decía otro tipo de gracias también. Ahora, ¿cómo sopesamos? ¿Puede el Estado establecer un margen de discrecionalidad de la interpretación de los derechos humanos para efectos de adecuarlo a su justicia interna? Y aquí las palabras del maestro Rubén Martínez Dalmau, profesor de la Universidad de Valencia, donde ya acuñaba y nos refería a ese tipo de problemas que existen en cuanto a la interpretación y eficacia de las decisiones de la Corte para efectos extraconvencionales o de justicia ordinaria interna. ¿Qué tan difícil es ejecutar o mantener la eficacia de una decisión convencional en las distintas especialidades que recoge el derecho interno de los estados? Para este caso, no solamente hablando de conductos jurisdiccionales, sino también hablar de funciones políticas, porque al menos esta decisión convencional, si bien responsabiliza al Estado peruano, no obliga o no establece bajo ninguna prohibición de que el presidente no pueda conceder indultos a esa persona, más aún porque el sancionado, insisto, fue el Estado. Entonces, llegando a este punto, nos toca hacer dos tipos de juicio, un juicio de supremacía y primacía. Supremacía para la parte sustantiva orgánica constitucional y convencional y primacía respecto a las competencias públicas. Muchos acusan en este punto de que la Corte Interamericana suele convertirse últimamente en una especie de órgano político. Es que necesariamente es un órgano político. No es que no tenga consecuencias políticas las decisiones de la Corte, tienen, porque lógicamente cuando un Estado se reconoce y eventualmente suscribe una convención en materia de derechos humanos, está cediendo parte de sus libertades para reconocer la administración de justicia de un órgano competencialmente superior en cuanto a la interpretación de los derechos humanos, mas no propiamente de las competencias de los poderes. Ahora, eso no quiere decir que su pretexto de ello yo puedo delimitar o establecer un exacerbo, un ejercicio arbitrario de mis competencias sobre pretexto de mi autonomía como Estado. Y este es un punto que debe tenerse en claro. Cuando hablamos de un espacio de convencionalidad, hablamos de que estamos luchando todos de manera progresiva por lograr obtener un estándar de materia de derechos humanos casi universal. Bajo esa línea de ideas, no podemos obligar a ningún Estado a regular una competencia de alguna u otra manera. Pero lo cierto es que las competencias de los poderes públicos también deben ajustarse a lo razonable, proporcional, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que desempeñan, sin desproveer la garantía de reciprocidad que se debe respecto a los administrados. Siendo eso así, entonces, ¿cómo podemos encauzar este tipo de actividades de control político que muchos estados tienen? Muchos actores políticos de los gobiernos tienen potestades de carácter político, donde no existe petición, no existe apelación, no existe impugnación. Pues lógicamente aquí tendremos que establecer un juicio de prevalencia entre la imputación material y la imputación formal de los derechos humanos. ¿A qué quiero llegar? Cuando uno habla de un acto de lesa humanidad, habla de delito de lesa humanidad, el juego de palabras puede decirnos que no es lo mismo, por las consecuencias jurídicas que se abstraen. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta algo. El concepto de lesa humanidad es unívoco. Al menos las convenciones nos han dado algunas paráfrasis al respecto. Ahí tenemos citados, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, que hace referencia a este propósito. Pero las consecuencias jurídicas de las calificaciones hacen distinta la apreciación constitucional y convencional de los hechos. No. El hecho sigue siendo un caso de lesa humanidad. Lo único que va a variar son las consecuencias jurídicas. Serán administrativas, serán económicas, indemnizatorias, podrían ser penales, pero eso no desdobla o no desniega de que el acto en sí mismo es un acto de lesa humanidad. Y eso no se puede omitir ni se puede proscribir por ley, ni por un mandato político. Entonces, el desafío interpretativo no debería ser tan grande. Si es una persona que está involucrada con actos de lesa humanidad, indistintamente de que el tipo penal o no esté regulado en mi derecho interno como delito, pues sigue siendo un acto de lesa humanidad. Indistintamente que haya sido condenado por delitos comunes, porque ese era justamente el capricho. La persona, el caballero peticionante,
no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, no le subyace la calificación que establece Hellman versus Uruguay. Es un tipo penal simple, es un tipo, claro, está bien, es un delito simple, pero no vas a esperar a que el Estado regule los delitos de lesa humanidad de manera interna para permitir que se le apliquen gracias a todas las personas que han sido condenadas por delito común ante la debilidad del propio Estado por no querer regular ese tipo de delitos. Si no, imagínense, ¿quién va a convenir, a qué partido, a qué gobierno le va a convenir regular delitos que al final de cuentas no les va a permitir obtener un tipo de gracias políticas como son el indulto o la amnistía, ni hablar? Es decir, el propio Estado está haciéndose trampa para poder evitar ese tipo de persecuciones y afianzar la eficacia de los derechos humanos dictados en las sentencias de la Corte. Entonces, no debemos confundir tipificación con calificación. Lo importante aquí son los hechos declarados. Y para este propósito, debemos tener referencia ya también en las decisiones concedidas en el caso de Gutiérrez Soler versus Colombia y del caso de Monarcía de Arellano versus Chile, donde ya tenemos algunos espacios donde se establece que debe primar la interpretación material de la causación de vulneración de los derechos humanos por sobre las barreras burocráticas, incluso típicas que pudieran establecer los estados, para tratar de rehuir a la obligación de darle fiel cumplimiento a estas garantías y más aún a la defensa de los derechos humanos. Siendo este entonces el tenor del expuesto, un ámbito de propuesta o un ámbito de interpretación, vamos a decirlo así, a modo de conclusión, es cuando menos esta. Fijar un examen en abstracto de las competencias de los poderes públicos respecto a su injerencia en los derechos humanos. Uno de estos casos necesariamente son las gracias, ¿no? Ya sea indultos, ya sean amnistías. Primero hay que identificar los derechos humanos involucrados desde el punto de vista material. ¿Esto dónde se ve? Necesariamente en los hechos que han sido tramitados, analizados en la jurisdicción ordinaria penal, por decir algún ejemplo. Y con ello, establecer el alcance de percusión, el alcance de intimación de los derechos humanos a propósito de las conductas desplegadas por esa persona. Y sobre ello, optimizar la integración del derecho. Las facultades de amnistía, entre otras más, no son competencias atípicas o desvinculadas de todo el sistema jurídico como mal se podrían creer. Eso quedó en los gobiernos absolutistas, contra los cuales se pelearon justamente o se buscaron alternativas de gobierno diferentes. Porque es que un rey en su momento, sin que se ejercía justamente gobierno, dictaba indultos y todo lo demás, precisamente porque él tenía el poder de Dios. ¿Cómo te ibas a meter con Dios? Imposible, porque esa era la legitimación del poder. Hoy, la fuente de legitimidad del poder es necesariamente alternativa, reposa en la democracia. Para ello, entonces, vas a fijar un examen concreto. Determinar supuestos de aplicación de reglas bajo supervisión convencional, atendiendo y haciendo un examen estricto sobre los hechos que determinaron las consecuencias jurídicas internas de cada Estado respecto a los derechos humanos. Y conforme a ello, podremos adecuar de mejor manera el derecho interno frente a la eficacia de las sentencias de la Corte Interamericana, hoy también incluso las opiniones consultivas que emita en el conocimiento de algunas de los casos que son puestos a conocimiento y consulta en su jurisdicción, incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señores, siendo respetuoso del tiempo, agradezco nuevamente la invitación, pues estas son algunas reflexiones que por tema del tiempo hemos querido compartir, y pues antes que tener ideas cerradas, pues espero haber generado un poco más de dudas para alimentar el ámbito de la investigación, finalmente ese propósito de estos foros de integración latinoamericana internacional en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias con todos. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor. La verdad es que este tema es bastante interesante, ¿no? Y justamente partiendo de hechos muy mediáticos, ¿no? Como efectivamente todas las actuaciones que hemos visto aquí, ¿no? Respecto al gobierno de Fujimori, sus actuaciones y sobre todo cómo es que con la mera legalidad quería evitar eh, la responsabilidad, ¿no? Por dichos delitos de lesa humanidad. En el caso de Ecuador es un poco curioso porque el Código Orgánico Integral Penal
recoge algunos delitos de lesa humanidad en un apartado especial. Sin embargo, siempre va a ser necesario realizar la respectiva interpretación convencional para estos hechos y, por supuesto, evitar cualquier tipo de impunidad. Siempre los derechos humanos deben primar en nuestras sociedades contemporáneas. Bueno, la verdad, estimado doctor, ha sido un gusto escucharle. Y, he también sacado captura de pantalla de algunas diapositivas, ¿no? Para analizarlas personalmente en su momento, me ha generado las inquietudes que usted mismo buscaba. A nuestros estimados oyentes. Y para concluir con su intervención, si gusta decir unas palabras de despedida para nuestros estimados oyentes. Muchas gracias nuevamente a toda la organización de Latin Juris por permitirnos mantener en vida y en carrera ese tipo de discusiones. Saben, cuando uno establece la necesidad de poder compartir algunas reflexiones, muchos de nosotros eventualmente no nos sentimos escuchados. Quizás ese es otro punto de quiebre en cuanto al fomento de la investigación jurídica en derechos humanos. Hoy incluso existe el derecho a defender los derechos humanos, algo que se ha desatendido y que los estados han relegado solamente a quienes tienen una ONG bajo ese propósito. Pero no hay una promoción de defensa de los derechos humanos como tal. Creo yo que este y otros eventos que este instituto, del cual tengo el honor de ser director en Perú, promueve ese tipo de foros. Y creo que la fuente inagotable de este propósito debe ser que la comunidad jurídica, que hoy nos acompaña de manera virtual y también presencial a la autora, debe llevarse ese mensaje consigo, de que los derechos humanos no es un ideal, es una realidad, y consta solamente nosotros hacerla eficaz. Por lo demás, hasta otra oportunidad, estaremos siempre presentes a disposición de nuestra comunidad jurídica. Un fuerte abrazo con todos y que tengan muchas bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias, estimado doctor. Interesantes reflexiones y palabras de despedida.